Sin fronteras, sin barreras, la insular Radio Victoria. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin. Desde México les habla José Antonio Lara y vamos a conversar de inmediato con José Ignacio Casal, un excelente amigo, exfuncionario público en el Ministerio de Fomento, ministro de Fomento destacadísimo. Y estamos hablando de él en una época referida a un personaje venezolano que, por cierto, en estos días está cumpliendo 100 años, Carlos Andrés Pérez. Dígase lo que se diga, esa época fue de oro para Venezuela, se comenzaron a impulsar grandes proyectos y José Ignacio estuvo allí como ministro de Fomento en ese gabinete. Y desde luego también tenemos a José Ignacio aquí porque él es miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela y ahora le corresponde en los 161 años de ese gremio ser el orador de orden. Entonces, José Ignacio, es válido aquí comparar esa época de oro, donde el desempeño del campo ingenieril tuvo muchísimo que ver con el desarrollo que Venezuela alcanzó. Y que todavía muchas de esas grandes obras están allí esperando que se rescaten, porque vino una época pues, en la que todo se desvaneció. Entonces, vamos a conjugar esos dos temas, ¿verdad? Ese tema histórico-político que fue fundamental en el desarrollo de Venezuela, que lo puso en reconocimiento mundial en cuanto a las grandes obras que se emprendieron. Y por supuesto del colegio, que es un pivote fundamental pues, en todas las áreas metalúrgicas, de construcción, de la química, de la mecánica, que es una profesión pues, bien diversa y que en ella se sustenta buena parte del crecimiento de los pueblos. Entonces, para que nos hable un poco de ese rol que vas a tener en el rol de orador de orden y me hagas una comparación histórica y qué expectativas sientes en este instante. ¿Cómo está tu ánimo? ¿Estás desalentado? ¿Eres optimista? ¿Qué aspiras para Venezuela para que resurja de nuevo? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es muy oportuna porque en efecto se están celebrando, hay muchas celebraciones o conmemoraciones más que celebraciones en el país, porque este año estaría cumpliendo 100 años el expresidente Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés fue un demócrata, un gran demócrata. Yo estuve con él los 5 años de su gobierno, primero como director de industria, luego como ministro de Fomento, luego me pasó a la Corporación Venezolana de Guayana como vicepresidente de esa corporación, luego me designó presidente de Delca. Él quería hacer un holding eléctrico nacional y me pidió a mí que yo lo ayudara en eso. Y tuve la oportunidad durante casi un año, algo más de un año, de conocer por dentro esa empresa Edelca, que era de verdad una joya, era una tacita de oro en el sentido de que allí se hacían las cosas exactamente muy bien planificadas, previendo el futuro. Y por eso fue una empresa que en esa época, cuando había un apagón, era un acontecimiento que hubiese un apagón en alguna parte. Cierto. Porque Había mucha eficiencia en el servicio. De mucha eficiencia. Tenemos un sistema que muy pocos países en el mundo lo tienen, no sé cuántos en este momento, que es un sistema interconectado. Eso significaba que no solamente la producción del Guri, ¿verdad? Como se ya producía el 60%, el 70% de la electricidad, sino que había unas plantas de la electricidad de Caracas, había unas plantas en el Zulia, había una planta en Barquisimeto. Todas esas plantas, en el Táchira también estaba, se unieron. O sea que si fallaba una, se le podía suplir electricidad. Si teníamos un problema en Barquisimeto, no importaba. Se llevaba la Redireccionaba electricidad el del Guri servicio a para través de... Barquisimeto. Llegamos al punto de poder exportar electricidad a Colombia. Y estábamos con conversaciones que las hice yo personalmente con Guyana. El presidente de Guyana en esa época era Borhan. Y
y estuvimos hablando de la posibilidad de llevarle electricidad también hacia Guyana. Quería Carlos Andrés un poco suavizar esas relaciones que todavía no se han resuelto, de ese conflicto limítrofe que hay entre Venezuela y Guyana. Bueno, Carlos Andrés estaba pendiente de todo, pero había una cosa que quisiera yo mencionar y que la vamos a mencionar en el Colegio de Ingenieros, y es la pasión que tenía Carlos Andrés por la agricultura. La agricultura tenía todos los insumos y tenía créditos, porque se creó un organismo que se llamaba Fondo de Crédito Agrícola, que por cierto manejó Concho Quijada. Sí, correcto. Un empresario de primera en la agricultura, que no cobraba sueldo como presidente del Fondo de Crédito, no quiso cobrar, porque esto fue un servicio que él quería prestarle al país. Así que Concho Quijada era un funcionario ad honorem. Y entonces la banca otorgaba el crédito al agricultor y el Fondo de Crédito Agrícola le daba el dinero para ese crédito. Y así los agricultores podían tener crédito. Había una complementación financiera allí entre el sector público y el sector privado. Te voy a citar una frase, más que una frase, un concepto, que Concho era mi amigo desde que yo tenía 8 años de edad. Sí. Yacarigua, él era margariteño prestaba portuguesa. Sí, en Acarigua vivió y allá dejó todo, fíjate. Y Concho, en un almuerzo, él y yo, me dijo, es que la gente habla de que del imperio, de la potencia de Estados Unidos. Pero la verdad es que Estados Unidos no es ninguna potencia porque llegó a la luna, o porque tiene a la NASA, o porque tiene bombas atómicas, o porque tiene reactores, o porque tiene unas industrias. No. Estados Unidos es una potencia porque con menos del 10% de su población produce la comida para su población, para su gente. Además de eso, exporta y alimenta al mundo. Por eso es que la verdad, Estados Unidos es una potencia. Y tenía razón. Porque ¿qué pasa? La China, que dice que es una potencia, tiene que importar alimentos. Europa, con todo el sector agrícola tan importante que tiene, tenía que, tan es así que ahorita está viendo el problema de Ucrania. Ucrania nos está afectando porque no está afectando a Europa. Claro. Está afectando a Europa. Entonces, todos esos países no son potencias. Estados Unidos sí es una potencia porque produce agricultura. Y nosotros los venezolanos, con Carlos Andrés en eso, hacía mucho énfasis en esa capacidad de producir nuestros alimentos. Y llegamos a exportar maíz, exportar arroz, exportar café, exportar azúcar, ¿verdad? No solamente nuestro consumo, sino que podemos exportar. Y las islas del Caribe, Curazao, Aruba, Trinidad, Grenada, todas esas islas llevaban productos venezolanos. Productos del oriente venezolano, de Margarita, salían muchas barcazas llenas del tomate margariteño. Así es. Exacto, de ají, el ají margariteño. Que es una cosa. Entonces, eso es, y así era. Y Colombia importaba café de Venezuela, para que sepan. Sí. Café producido en Portuguesa, porque resulta que Portuguesa es un gran productor de café, que producía más café que el Táchira, porque se producía en Ospino, en Biscucuy. Eran dos grandes centros de producción de café. Entonces, eso yo preferiría hacer énfasis en la capacidad que tenía Carlos Andrés Pérez para ocuparse de la agricultura. También se ocupó de Guayana, porque ese desarrollo que se hizo de Sidor, que se hizo y de la pesca, las corporaciones que creó también en Oriente. Así es, la pesca, todo lo que eran alimentos, se interesaba. Fíjate, eso es, así era Venezuela. En esto coincidieron los 161 años del Colegio de Ingenieros con los 50 años de la creación de la Escuela de Metalurgia de la Universidad Central.
Y eso nos permitió reunirnos mucho y analizar. Tú entrevistaste a un ingeniero excelente, Julio César Oeb, lo has entrevistado 2 veces, ¿verdad? Y él nos presentó un estudio de toda lo que pasa en Guayana. Y uno se queda casi paralizado de ver cómo está la mina de aluminio que se llama bauxita, que está en Amazonas. Fue la mina más grande del mundo, porque producíamos más bauxita que Australia, que era el principal productor de bauxita antes de que existiera Bauxiven. Y que estas son las cosas que yo creo necesarias, José Ignacio, que hay que contar y recontar y mil veces para que las nuevas generaciones entiendan que el Eso potencial es que lo que vamos a tratar de hacer. Fíjate, eso está completamente paralizado. Ahí no se produce nada. La correa transportadora que llevaba la mina hasta el río Orinoco, donde están las barcazas que llevaban esa bauxita a Puerto Ordaz, eso está parado. O sea que una empresa que fue la más grande del mundo está totalmente paralizada. Y te voy a contar algo. Benalum, déjame para los oyentes, el aluminio se produce en grandes tanques, unos tanques enormes, tanques muy grandes, que se llenan de esa bauxita, de la alúmina, pues que se produce con la bauxita, se le pone electricidad y con la corriente eléctrica se produce el aluminio. Ese tanque, el más grande que tenía Venezuela, fue vendido como chatarra. Qué barbaridad. Fue vendido como chatarra. Volver a hacer ese tanque, solamente volverlo a hacer cuesta cualquier cantidad de dinero en este momento, porque nosotros podíamos tener el acero para hacerlo, pero es que ahora Sidor tampoco está produciendo acero. Entonces tendríamos que importar acero, imagínate tú, para poder hacer ese tanque. La gente no se imagina el daño monumental que le hizo esta gente al país. Y todavía hay quienes creen que por esa vía se va a recuperar la economía. Yo creo que aquí hay que deslastrarse de un sistema que ha sido totalmente tóxico, nocivo, destructor. Sí, en realidad sí. Ahora, ¿cómo hacemos para que las nuevas generaciones entiendan ese planteamiento? Ahora van a ser los 161 años del Colegio de Ingenieros. Y yo te hacía mención de que en ese gremio confluye el sector automotriz, el sector metalúrgico, el sector agrícola, el sector químico, el sector metalmecánico. O sea, ahí confluyen todos en la ingeniería como tal. Y ahí es donde están los talentos que construyeron esa Venezuela de la que estamos hablando y que tendrían que ser llamados por cualquiera que quiera ejercer gobierno. Los partidos políticos que pretenden cambiar de sistema no se reúnen con este gremio de manera continua y permanente para hacer propuestas y formulaciones válidas. Nosotros tenemos la obligación como ingenieros de hacer un llamado al país, ¿verdad? Primero, decirle, aquí estamos. Los ingenieros hemos evaluado al país, lo hemos analizado, lo hemos radiografiado, porque en todos los sectores igual. El sector químico, el sector eléctrico, el sector mecánico, el metalúrgico, los ingenieros civiles, todos. Hemos hecho la evaluación, ya está hecha, ¿no? Aquí no hay que evaluar más nada. Pero tenemos que decirle al país que los ingenieros venezolanos, los que estamos en Venezuela y los que están en el mundo entero, porque se han ido y ocupan puestos importantísimos en el mundo entero, en la industria petrolera, en la industria química, en la industria automotriz, en todas las ramas, y estamos dispuestos a reconstruir el país, porque el país hay que reconstruirlo. Y esa es una obra, todo lo que es construir y reconstruir tiene que ver con la ingeniería. Tiene que ver con la ingeniería, no hay manera. Por eso hablo de lo que pasó en Tejería, lo que pasó en Maracay, lo que ha pasado en el 23 de enero aquí en Caracas, en los últimos días, que lamentablemente hemos tenido unas vaguadas y por la falta de mantenimiento han habido todo esto. Pero esos eventos no se resuelven ni política ni militarmente, tiene que ser con los técnicos en cada área respectiva, y ustedes son, representan
a ese inmenso sector de profesionales. Eso es el papel de la ingeniería y ese es el papel que tenemos que cumplir. Tenemos que dedicarnos a enseñarle al país, a decirle al país, aquí estamos nosotros y aquí estamos dispuestos, y además de dispuestos, estamos preparados para construir el país, para de nuevo construir el país, porque tú pasas por Maracay, por Valencia. José Ignacio, perdóname. ¿Tú sientes que algún sector político, mencióname uno, que sienta necesario ese acercamiento entre el Colegio de Ingenieros en todas sus ramas y los sectores políticos para plantearse concretamente planes y programas específicos de recuperación? ¿O no se producen esos acercamientos? Ha habido hubo un acercamiento hace algunos años y el Colegio de Ingenieros participó en algo que se llamó el Plan País, pero es que eso ha cambiado ya, porque resulta que no hay manera de conseguir la cantidad de dinero que se necesita para esa reconstrucción. Entonces, esa es otra cosa. Entonces, ¿cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta para la reconstrucción? No puede haber un plan único. Tiene que haber muchos planes. Y entonces, por eso la ingeniería, que está dividida por sectores, tiene que aportar esos planes. Y tenemos que buscar los inversionistas. Y aquí es donde está el kit del asunto. ¿Cómo vienen los inversionistas a Venezuela? Solamente si hay confianza. Exactamente. Solamente. Entonces el factor fundamental es confianza. Y para que haya confianza tiene que haber seguridad jurídica. Entonces allí entra una asociación intersectorial, la podríamos llamar, porque nosotros necesitamos que los abogados planteen la verdadera situación para que haya seguridad jurídica. ¿Qué es lo que tiene que haber? Legislar en consecuencia, exacto. Claro, porque si no, con estos señores que amanece un día este señor que dirige esa Asamblea Nacional irrita, sí. Con ganas de cualquier cosa y aprueba una ley en 24 horas. No cumple con los trámites de discusión que tiene que haber en un congreso. Y sin consultar a los especialistas, no consultan a los especialistas. Porque no hay manera, no consultan a nadie. Porque uno ve, van a aprobar una ley de tal cosa, pero uno no sabe a quién llaman, con quién lo hacen, eso no se conoce. Cuando yo fui senador también, y el Congreso era un hervidero de reuniones con todo el mundo. Multisectoriales, ¿no? Yo me recuerdo, claro, que en todos los eventos convocaban al sector privado, se reunían con ellos, evaluaban los pros y los contras de los proyectos a emprender. Por supuesto, lo primero porque tú tienes que hablar con los inversionistas. Claro. Porque ¿cómo vas a tener una inversión si el inversionista está ausente de la discusión del tema? Exacto. Entonces, aquí, lo que sí puedo, y yo espero que mañana, el viernes, podamos coincidir las personas que estemos allí que están ahí en el Colegio de Ingenieros, en que el Colegio de Ingenieros se convierta en el centro de gravedad de esa nueva Venezuela. Porque es la verdadera vocería calificada para poder hablar de desarrollo y progreso está en el Colegio de Ingenieros en todas las áreas habidas y por haber. Y hay que convocar, yo no sé si lo están haciendo, a que algunos representantes importantes y medianamente serios de la política acudan a ese evento de los 161 años del Colegio de Ingenieros para que se reencuentren allí con los verdaderos baluartes de la posibilidad de crecer armónicamente y recuperar escenarios industriales y de todo orden, y de servicios inclusive. Yo creo que ahí tienen que conjugarse una convocatoria bien sólida y bien intencionada. Bueno, con el sector industrial tenemos una excelente relación. La Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería está con nosotros codo a codo realmente. No, pero es el ámbito privado, yo estoy claro que se entienden entre ellos. Yo estoy hablando del sector político, que requiere también comprometerse en estas iniciativas y de alguna manera entenderse con ustedes como sector profesional en todas las áreas habidas y por haber,
para poder diseñar en común, ¿verdad? Lo que es una recuperación de un país, ¿no? Y sobre todo un país que lo Bueno, tuvimos en esa vía de desarrollo y que se vino abajo. Entonces, quienes lo hicieron, la gran mayoría todavía están vigentes profesionalmente, todavía trabajan, tienen pequeñas empresas, y yo creo que a ustedes tienen que convocárseles, quiera sí o no, para que podamos hablar de un nuevo renacer venezolano, ¿no? por supuesto, al llamado que debe hacerse con mucha fuerza, debe tener al sector político en la primera línea. Claro. Tenemos que, porque ellos están ahorita distraídos con unas supuestas primarias, todo pero imagínate tú que en los últimos 4 meses han cerrado 60 emisoras de radio. Bueno, ¿y Entonces tú puedes cuántos pensar, negocios, José Ignacio, cuántos otros negocios de otras características también no habrán cerrado y no nos hemos no, de enterado? muchos, pero yo digo la radio porque eso está ligado a la libertad de expresión. Exactamente. Y al Entonces, si tú, ¿cómo conocimiento vas de a las hacer unas causas. elecciones? Vas a Claro, hacer unas elecciones libres. Si todas las emisoras que se salgan del carril que ellos quieren, lo cierran. No solamente la cierran, les roban los equipos, señor. se los llevan, los dejan cerrados físicamente y sin equipo. Y sin equipo. Entonces, evidentemente, ¿cómo se piensa que puede haber una elección libre, ¿verdad? En unas condiciones de esa naturaleza? Que no puede ser libre si no hay libertad de expresión, empezando por ahí. No puede ser libre, no puede ser libre. Mira, José Entonces, ¿cómo Ignacio, será que la propia constitución que está vigente, porque estaba vigente en el 61, dice que en cualquier situación nacional, no importa la catástrofe que sea, tú no puedes coartar la libertad de expresión? en absoluto, en Porque absoluto. eso es Oye, vital. fíjate bien tú, ¿no? Mira, nos quedan unos 3 minutos, pero yo quiero recalcarte esto. Tú vas a ser el orador de orden en un escenario del Colegio de Ingenieros que cumple 161 años, que no es cualquier cosa, donde Así es. están registrados en ese lapso de 161 años una cantidad de obras y ejecutorias importantes del país que lo pusieron en vías de desarrollo. Y yo aspiro que ese evento, tú te luzcas justamente haciendo la convocatoria que corresponde, no con fines políticos, sino con fines Así nacionalistas, es. y poner de bulto que los partidos políticos, nuevos o viejos, no importa, en todo tiene que prevalecer el criterio de que sin el afianzamiento en ese colegio de ingenieros y todos sus profesionales de todas las ramas, no habrá posibilidad de crecer, porque ellos requieren de lo que ustedes aporten para poder concebir un programa de gobierno creíble. Así es. Yo ¿Sí? espero que sí pueda primero cumplir el papel que me han dado, en segundo lugar tener la audiencia, tener la capacidad de dirigirme a ellos y que puedan escuchar de verdad, y tomarse un receso en la parte política Para partidista repensar al país, para repensar. electoral y pensar en cómo podemos los venezolanos reconstruir a Venezuela, porque Así. Venezuela debe ser reconstruida en todos los sectores. No, y partamos de la premisa de que no sea a través de grandes corporaciones en la primera de cambio, pero que por lo menos a través inclusive de los pequeños emprendimientos que ahora se habla tanto de ellos, haya la fórmula de financiamiento y de soporte operativo, tecnológico y de seguridad jurídica para que esas cosas empiecen a darse y que los particulares empiecen a crecer poco a poco y alcancemos Así más es. adelante pues niveles verdaderos de crecimiento que nos saquen de este atolladero en que nos metieron, pues. Pero no olvidemos nunca lo que te dije hace rato. El factor subliminal más importante es la confianza. La confianza. Si no hay confianza, no habrá soluciones. Bueno, póngalo usted de manifiesto en ese Muchas momento gracias. Gracias por tu entrevista y gracias por esa oportunidad y sabe que de esta señal está abierta mucha para gente. ti, para Sí, cualquier señor. otro que piense como tú, y así no piense, lo traemos aquí para que se convenza de que es Con mucho gusto. armonizando Sí, los señor. esfuerzos y la Sí, voluntad que señor. se puede lograr el entendimiento. Por supuesto que sí, ¿Ok? estimado amigo. Un abrazo, José Ignacio Casales. Bueno, pues encantado y mucho éxito. Me avisa, me mandas el audio cuando puedas. Inmediatamente te lo mando, seguro. Un Ok, abrazo. gracias. Un Gracias, abrazo. hasta Hasta luego. luego. Hemos conversado con José Ignacio Casales, ministro de Fomento, en la época de Carlos Andrés Pérez, una época de oro en el crecimiento y desarrollo del país.
que no se puede dejar de lado cuando hagamos comparación histórica de lo que fuimos, lo que perdimos y lo que tenemos que rescatar. Va a ser orador de orden en los 161 años del Colegio de Ingenieros de Venezuela, donde confluyen todos los especialistas habidos y por haber para construir un nuevo país. Y yo creo que ahí está la clave y ojalá que los políticos de cualquier corte y de cualquier color entiendan que en este evento van a encontrar los planteamientos y la comparación histórica que necesitan saber para poder plantearse cosas concretas para la recuperación de Venezuela. Gracias a todos ustedes por estar pendientes. Sin fronteras, sin barreras, la insular, Radio Victoria. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV.